Esta semana en esta emisión un reportaje especial que realiza, son diferentes temas que prepara nuestro equipo de noticias. Fátima Parra en un momento se va a incorporar con nosotros, nos hizo el favor de prepararnos un reportaje muy interesante sobre temas como la depresión, ansiedad y riesgo suicida en profesionales de la salud. Imagínense que son con ellos y con ellas a quienes acudimos para que nos ayuden a salir de ciertas problemáticas, pero ojo, porque este personal de la salud pues también enfrenta sus propios problemas. Y justo está aquí con nosotros en cabina Luis Fernando Carvajal Dávila, psicólogo, tanatólogo y suicidiólogo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Yo decía ahorita suicidiólogo, un término pues a lo mejor nuevo para muchos, pero ¿desde cuándo hay o existen los suicidiólogos? Bueno, como tal, el estudio del suicidio empieza hace aproximadamente unos 40 años y como tal, como una disciplina que se va creando con la intención de poder estudiar lo que es el comportamiento del fenómeno suicida, entendiendo que es una disciplina enfocada al estudio de comprender cómo es el proceso autodestructivo de una persona, que incluye pensamientos, emociones y conducta, ¿no? Uh-huh. Y es un proceso que se construye en el tiempo. Oiga, Luis Fernando, usted reúne varias disciplinas, por un lado es psicólogo, tanatólogo y suicidiólogo, uh-huh. Y de cierta manera todo esto está relacionado o vinculado. Claro, sí, porque la psicología como una ciencia que está enfocada a explicar el comportamiento humano, la tanatología como una disciplina enfocada a todo lo que es en términos de muertes, pérdidas, duelos, y la suicidología pues se une también, se van amalgamando muy bien para estudiar desde la otra parte que tiene que ver con la prevención, intervención y posvención del suicidio, ¿no? Y yo le decía hace unos momentos antes de entrar al aire que el personal de la salud de manera general ya tiene un componente muy pues que la hace muy distinta al resto de las profesiones. Se sabe pues que para empezar, cuando están estudiando, se están preparando, pues son carreras muy difíciles que requieren mucho tiempo, y cuando ejercen pues los horarios también son demasiado arduos, demasiado extendidos. Claro, creo que aquí hay que comprender que a diferencia de otro tipo de disciplinas, en el tema del área de la salud estás a cargo de otro ser humano. Y eso cambia por completo la dimensión, ¿no?, de las cosas. Curiosamente ayer platicaba con una amiga del área, una médico, y le decía, las personas no comprenden que estar en un hospital es otro mundo. Desde cómo te expresas, desde cómo te comunicas, desde todo lo que tiene que haber, ¿no? Es como entrar a un mundo diferente. Y obviamente hay un proceso de ajuste entre lo que es el mundo externo con el mundo interno, y las demandas son diferentes y tenemos que tener herramientas y también recursos para poder enfrentar esas demandas constantes que están en todo en el entorno, ¿no? Uh-huh, muy bien, vamos a escuchar, si le parece, Luis Fernando Carvajal Dávila, este reportaje que Fátima Parra nos presentó. Lo tenemos grabado, más adelante ella se va a incorporar con nosotros, pero por lo pronto vamos a escuchar lo que ella nos preparó sobre este tema. Una carga laboral excesiva, pocas horas de sueño y la falta de interacción social fueron los detonantes de un diagnóstico de depresión, ansiedad e ideación suicida que acompañó a Gabriel durante 2 años. Con 25 años estudiaba psicología mientras trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital privado. En ese entonces vivía solo. No tenía acompañamiento ni nada por el estilo, simplemente era trabajar casi prácticamente 18 horas, llegar a mi casa después de 1 hora de viaje para descansar como 3-4 horas. Aunque se mantuvo funcional, gradualmente perdió interés en sus actividades, especialmente en el trabajo, mientras aumentaban sus pensamientos suicidas, que veía como una solución rápida a su agotamiento. Pero no es como que haya sucedido una tragedia para que yo recayera a una depresión. Más bien fue como una tristeza, de ahí no hubo un acompañamiento. El contexto laboral agravó su situación. Atendía a pacientes con cáncer terminal en el área de oncología. Admitió que eso influía en su estado de ánimo y en ocasiones se sentía culpable por estar triste
o invalidaba sus sentimientos comparando su situación con los pacientes. Durante casi 2 años, Gabriel enfrentó su depresión en silencio. No fue hasta avanzados semestres de su carrera que buscó terapia. Siguió las recomendaciones de su terapeuta, incorporó ejercicio, lectura y vida social a su rutina y dejó el hospital por un trabajo menos demandante. Brenda Barajas, especialista en prevención del suicidio, señaló que los profesionales de la salud, médicos, enfermeros y psicólogos son los más vulnerables a cuadros de depresión y ansiedad. Hay ciertas profesiones que manejan niveles de estrés muy alto por las cargas de trabajo, las horas de trabajo de las mismas profesiones. Entonces, pues no duermen bien, no descansan bien, los niveles de estrés son altos y esto pues se agudiza toda la sintomatología que ya traían. Y pues como todos tenemos un límite, refiriéndonos a que nuestro cuerpo llega un momento en que dice ya no puedo, necesito descanso, necesito hacer una pausa, y a veces quitar ese dolor, ese cansancio que trae la persona, la muerte o el pensar en no querer vivir es una alternativa. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte en universitarios de 19 a 25 años, con 8.5% del total. En 2021, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 58.5% de los estudiantes de medicina presentaban ansiedad, 26.8% depresión y 39.6% conductas suicidas, cifras muy superiores a las de otras carreras. De acuerdo con un estudio del Hospital Central de Nueva York, en Estados Unidos ocurren de 28 a 40 suicidios entre cada 100,000 médicos, el doble que en la población normal. En México, como lo reportó una investigación de la UNAM, 1 de cada 10 estudiantes de medicina ha intentado quitarse la vida. Esta situación se replica en otros países. En 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en el sexenio anterior el suicidio de militares aumentó en un 36.31%. Reveló que los problemas de pareja o económicos, así como trastornos mentales por las operaciones militares, fueron los principales motivos que llevaron al suicidio a 94 elementos del ejército. De acuerdo con los datos del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en 2021, la tasa de suicidio de odontólogos fue 1.67 superior a la del resto de la población, por altos niveles de estrés y excesiva carga laboral. José Luis Garibaldi, director de Salud Mental en Sonora, explicó que el rango de 25 a 40 años, que es una etapa de decisiones cruciales y autoexigencia, concentra las tasas más altas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tenemos que tener claro que la sensación de estrés laboral y de lo que sea es sensación de amenaza. Es decir, estamos sintiendo que lo que vivimos, generamos o en donde estamos, las cosas o no están bien, o se pueden complicar, o nos pueden traer consecuencias negativas. Y esto es algo que sí necesitamos trabajar mucho. Necesitamos estarnos recordando en el ámbito laboral y en todas partes que somos capaces, que somos suficientes, que si tenemos duda necesitamos preguntar y al mismo tiempo recordar que todo lo que vamos a resolver en todos los contextos de la vida, incluyendo el empleo, lo vamos a hacer en grupos. Nunca estamos solos. Informó para Radio Sonora Fátima Parra. Muy complejo
completo este reportaje de Fátima Parra con respecto a las situaciones de salud mental, de estrés, ansiedad, depresión, riesgo suicida entre personal de la salud. Había datos ahí muy relevantes. Está con nosotros Luis Fernando Carvajal Dávila, psicólogo, tanatólogo y suicidiólogo. Su opinión del trabajo que nos acaba de presentar Fátima. Excelente, es un muy buen resumen muy concreto acerca de lo que es este fenómeno. Y hay muchos factores que analizar, entre ellos romper un tanto el mito de que el suicidio tiene que ser generado por una depresión. De hecho, el tema de la depresión es un tema muy complejo porque todos nos podemos deprimir de manera diferente en la forma en la que expresamos la depresión, ¿no? En la sintomatología. No siempre esperamos ver a una persona abatida completamente en una cama, en un sillón sin poderse levantar, no. Hay muchas personas que están deprimidas y no lo saben, pero constantemente tienen otro tipo de sintomatología, desde un malestar estomacal hasta una fatiga y una baja de energía, irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando se van sumando una serie de factores que suman, como el tema del estrés, que empezamos desde un momento en el que una persona no está durmiendo con la calidad que debería de dormir, que ese es un tema que es sumamente importante en el tema de la higiene del sueño. No es normal no dormir, ¿no? Y no es normal no descansar, ¿no? Sin embargo, pues continuamos la vida como si fuera, estoy cansado, no pasa nada, al ratito se me quita, ¿no? Pero desde ahí estamos viendo que hay un cambio a nivel corporal y que tiene que ver incluso con un tema hormonal también, ¿no? Entonces todo esto que se va descomponiendo, aunado a la forma en la que yo utilizo los recursos que tengo como persona, y si a eso le sumo que la red de soporte que tengo, una red de soporte, tal vez no funciona, es de mala calidad o no la tengo, pues obviamente ese comportamiento, como bien lo decía la psicóloga Brenda Barajas, se vuelve para la persona una idea que es funcional para ellos, disfuncional para nosotros, pero funcional para ellos, porque entonces ve al suicidio como la única alternativa que lo va a librar a ese sufrimiento que tiene. Está muy interesante esto que nos está compartiendo. Nos vamos a ir a mensajes, pero regresamos para platicar más sobre este tema. Estamos hablando, este reportaje se titula El peso invisible de las profesiones de la salud, depresión, ansiedad y riesgo suicida. Con esto regresamos. Regresamos, son las 8 de la mañana con 16 minutos, seguimos platicando sobre este reportaje que nos presenta hoy Fátima Parra, el peso invisible de las profesiones de la salud, depresión, ansiedad y riesgo suicida. Está el especialista con nosotros en cabina, Luis Fernando Carvajal Dávila, y nos decía algo bien interesante antes de ir a mensajes. No siempre la depresión es lo que lleva al suicidio o al intento de suicidio, hay otros factores, ¿no? Y en este caso, en los profesionales de la salud, me imagino que está el tema de la carga excesiva. Por supuesto, no es una condición necesaria que haya una depresión para que un suicidio se presente, generalmente así lo asociamos. Sin embargo, hay muchos factores que pueden detonar que nosotros conocemos como un evento estresante, que es muy demandante y que sale del área de manejo que yo tengo habitualmente cuando enfrento situaciones que pueden ser complicadas. Todos los seres humanos lidiamos con eso. Sin embargo, cuando yo enfrento un evento muy catastrófico que me sobredimensiona a mí en el manejo, pues yo me voy a sentir anulado en mi capacidad para poder responder. Y si a eso le sumamos otra serie de factores que van apareciendo que tienen que ver con otros factores que cargan estrés, como una jornada ardua de trabajo en donde constantemente tienes que estar con tus capacidades completamente íntegras para actuar, pues por supuesto que va a complicar, ¿no? Y es que aquí entra otro tema, porque cuando hablamos de un factor de estrés, estamos hablando de que el momento en el que yo estoy generando un estrés que se vuelve crónico, hago alteraciones a nivel neuroendocrino en mi cuerpo, es decir, no es normal estar generando un nivel alto de cortisol, que es la hormona del estrés, y que invariablemente eso me va a generar que pueda detonar otro tipo de padecimientos que se van a vincular con esto y que voy a abrir la puerta para que la depresión y la ansiedad lleguen. La ansiedad y la depresión siempre son muy buenas amigas, desafortunadamente. Se llevan muy bien. Una llega a la otra, y entonces esto también da origen a un desequilibrio químico. Claro. Ahora, hablaba de algo muy importante. El descanso es importante, la calidad de sueño. Yo le agregaría la alimentación. Por supuesto.
Y estos factores a veces en estos profesionales de la salud se van dejando de lado porque se normaliza que pueden aguantar, que las largas horas pueden con todo, pues, ¿no? Claro. Lo normalizamos, pues, ¿no? Aquí es muy importante comprender que el personal de la salud, todos, somos humanos. Claro. Y trabajamos con humanos, y trabajar con humanos requiere un cuidado diferente en ese sentido. Y por mucho tiempo se ha creído que el personal de la salud es inmune, que tiene una protección, incluso una preparación académica especial para poder manejar este tipo de situaciones, que en realidad no es, ¿no? Entonces, hay una ausencia en el trabajo ahí de gestionar emociones también, y de cómo enfrentamos este tipo de situaciones, porque cada vez que tú trabajas con un ser humano estás generando una relación con una persona, hay una historia, hay un drama detrás de cada uno de ellos, y que obviamente impacta, pues, ¿no? Por supuesto, claro. que se impacta. Se incorpora Fátima Parra, que pues es quien ha hecho posible este reportaje. Bienvenida, Fátima. ¿Qué tal, Niria? Buenos días. Un gusto estar por acá esta mañana. Y bueno, pues como ya pudieron escuchar el reportaje, pues fue un trabajo que me gustó mucho hacer. Sobre todo destaco también el testimonio, que yo creo nos puede, sin importar de la profesión que seamos, pero pues nos puede llevar a empatizar, y yo creo que a reflexionar y entender también que sí, a lo mejor no hay un balance en nuestra vida entre el trabajo, la vida social, el descanso también, que es muy importante, la higiene del sueño, pues podemos llegar a caer en esta crisis de depresión o empezar a presentar cuadros de ansiedad también. También, como lo comentaban ahorita en la entrevista con Gabriel, él me comentaba que durante su estancia en el hospital, pues él trabajaba con pacientes con cáncer, y dice que de pronto también los profesionales de la salud a veces se olvidan pues de que ellos también se pueden enfermar, o sea, de cuidar de ellos, y también dice que pues con el tiempo tienen que aprender a validar sus emociones, porque a veces lo que viven y los pacientes que atienden pues influyen, lo que viven en el hospital influye en su estado de ánimo. Entonces pues también dice, tienen que aprender a no dejar de lado esta parte de validar lo que sienten y lo que están viviendo. Es decir, cuando llegas a casa, pues como poner una barrera y decir, pues ya lo que vivía ya quedó, pero es muy complicado, ¿no? Sí, es muy difícil. Y te voy a decir que yo lo he vivido, porque yo estuve en apoyo como psicólogo en el área de oncología. Es muy complicado, ¿no? Porque estás tocando el drama de muchas personas, de muchas familias. Si todavía le sumamos con quienes trabajan con niños, se vuelve mucho más complicado en este actuar. El punto creo que es importante tomar en cuenta es que tú no puedes pretender ayudar a alguien si tú no te estás cuidando. Ese es otro tema. ¿Qué consecuencias trae todo esto y cómo impacta en la atención a los pacientes? Que el personal médico tenga ansiedad, depresión, o que esté pensando incluso en suicidarse. Claro, y además de que va a afectar en temas de funciones hasta neuropsicológicas, como la atención, la memoria y la retención, por mencionar solamente 3, es importante tener en cuenta que al cuidador, ¿quién lo cuida? Y el cuidador tenemos que aprender a cuidarnos nosotros también. Este es un tema de psicoeducación también, es decir, yo tengo que estar consciente que como ser humano también estoy siendo golpeado por todo lo que está sucediendo alrededor, y que tengo que encontrar las formas de poder canalizar y trabajar el cómo yo me estoy sintiendo, porque es ilógico pretender cuidar a alguien cuando yo no me estoy cuidando, ¿no? Y eso hay que aprenderlo. Claro. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Oye, Fátima, de todos los datos que presentaste, ¿cuál te llamó o te impactó más? A mí en lo personal me impactó mucho uno de, me corriges, Fátima, pero alcancé a notar, 1 de cada 10 estudiantes de medicina han intentado suicidarse, ¿es correcto? Sí, es correcto. Cuéntanos de ese dato. Bueno, ese dato lo dio a conocer, se dio a conocer a través de un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de pues una investigación que hicieron con los estudiantes de medicina de la UNAM, y también hicieron la comparativa con otras carreras. Y pues en este estudio se dieron cuenta que los estudiantes de medicina presentan un porcentaje de estrés, depresión y ansiedad por arriba del 20% más alto
que del resto de las carreras. Del resto de la carrera, que era lo que lo que comentábamos en el corte. Es una edad productiva, o sea, son muy jóvenes cuando en el momento en el que se dan estos intentos de suicidio. Sí, porque también es una etapa vulnerable. Estamos en toda esta etapa de transición, que ahorita hay un debate a nivel teórico con muchos especialistas hasta en qué momento es incluso nuestro lóbulo frontal encargado de todo lo que tiene que ver con la parte del juicio, de la toma de decisiones, termina hasta los 21 años aproximadamente de madurar, ¿no? Entonces hay una serie de factores interesantes que ocurren, pero cuando tú tienes a una población vulnerable, tienes que crear mecanismos de apoyo que den ese soporte, y no solamente desde la parte académica, porque el suicidio no es un tema que se maneja, que es propio de la suicidología, de la psiquiatría y de la psicología, es un tema que nos concierne a todos, donde se tienen que generar políticas públicas en materia de prevención, donde en materia de educación se tienen que crear espacios seguros. La escuela tiene que ser un factor protector siempre para un alumno, debe de ser uno de los lugares más seguros en los cuales debe de estar, ¿no? Y entiendo que ya es un tema que ocupa y preocupa a las instituciones educativas, ¿no? Que están formando pues a estos especialistas. Afortunadamente sí, hay programas también de apoyo ya para los médicos internos y residentes para fortalecer todas estas a veces déficits que hay, y que esto pueda generar recursos que les permitan enfrentar situaciones demandantes, ¿no? Oye, Fátima, no sé si te tocó o te hicieron algún comentario también. Bueno, el reportaje va a estar disponible en nuestras redes. El tema de la pandemia también, ¿cómo afectó también a esto, en estos niveles de ansiedad, de estrés y demás en el personal de la salud? Pues de hecho estuve leyendo, era un dato de la Organización Mundial de la Salud, que sí se registró una mayor tasa de suicidios y de cuadros de depresión el personal de la salud en esa pues en esa etapa, ¿no? En ese tiempo de la pandemia. También Gabriel me comentaba que sí subió, bueno, es que me comentaba que cuando él estuvo en esta depresión y ansiedad, también muchos de sus compañeros en el hospital estaban pasando por lo mismo, y me dice que sí notó un incremento durante la pandemia. También algo que me parece muy interesante, retomando ahorita lo que comentaban de los estudiantes, es que platicando con la especialista Brenda Barajas, pues me dice que esta depresión viene justamente desde que son estudiantes, y de hecho me dice que ella pues ha atendido a psicólogos que le dicen, es que me gusta mucho mi carrera, pero no sé qué me pasa, o sea, no logro disfrutarla, y ellos se lo atribuyen a que pues es mucha la carga laboral, o sea, es mucha la carga desde que están estudiando, además de que la mayoría de todas las carreras del área de la salud empiezan sus prácticas desde semestres muy tempranos, pues, o sea, desde tercer semestre, desde sexto semestre, entonces es cuando ya se enfrentan desde antes de egresar al mundo laboral, además de que siguen siendo estudiantes. Y aparte tienen que combinar y cumplir por un lado con la parte académica y por otro lado con estas horas de prácticas y de servicio, ¿no? Que hace un cúmulo de trabajo intenso, por así decirlo, ¿no? Y hay un factor importante, mira, se cree que aproximadamente, según la OMS, existen 280 millones de personas con depresión en el mundo. Supera por mucho al COVID esto. ¿Y cuántas lo saben? Porque esa sería otra, ¿no? Ese es el tema, que es una pandemia encubierta. Es decir, hace años que estamos viviendo esto, existen 20 millones menos tal vez para la ansiedad, pero es un tema, hay una pandemia en el tema de salud mental, y entonces COVID lo que hizo fue solamente quitar esa sábana que cubría lo que estaba oculto, y que salió a la luz, y que dijimos, a partir de ahora, ¿por qué se ha generado tanta ansiedad? Bueno, es que puso al descubierto que había padecimientos relacionados con la ansiedad que no se habían entendido, y que por la distracción de toda la vida cotidiana, pues no se tomaban en cuenta porque estaban normalizados, ¿no? Claro que hubo situaciones que se generaron a partir de ahí, pero en general, mucho antes de COVID nosotros ya sabíamos que había una pandemia oculta, ¿no? Entonces, oye, Luis Fernando, te quiero preguntar, ya que te tenemos aquí en cabina, digo, hay muchas series en las plataformas de streaming que retratan justamente la vida del personal de la salud en los hospitales. Yo cuando las veo me impresiono porque suele ser súper rápido todo, súper dinámico, con muchas emociones, así es realmente un hospital.
Sí, y dependiendo de las áreas en las cuales estés, por supuesto que se presenta con mayor intensidad, ¿no? Por eso creo que el llamado es también a la reflexión, sí, a darnos cuenta de tener un momento de parar un alto y decir cómo estoy, cómo me siento, qué está pasando conmigo, para poder ahí entonces, a partir de la toma de conciencia y tener claro eso, qué tengo que gestionar yo, dónde tengo que buscar el apoyo y la ayuda, que creo que ese es el punto importante. Cuando nosotros sabemos identificar algo, que algo no está yendo bien conmigo, tengo que buscar ayuda. Claro. ¿No? Que eso es lo más importante. Y hay instituciones y tenemos instituciones para eso, ¿no? Y creo que ese es el punto más importante que hay que enviar a la población. Uh-huh. Si no te sientes bien, busca ayuda, acércate para que entonces a un tema profesional podamos apoyar y mejorar el bienestar, ¿no?, de esa persona. Perfecto. Fátima, para cerrar, ¿con qué mensaje cerrarías y con qué nos quedamos? Yo creo que el reportaje, más que visibilizar, también invita a la reflexión, a la importancia de la salud mental en cualquier profesión y también a la importancia, como ya lo menciona el doctor, pues de buscar ayuda, ¿no?, cuando es necesario, de no atravesar estos cuadros depresivos solos. Uh-huh. Hay que buscar ayuda, ¿no? Y sobre todo que se ponga especial énfasis y que volteemos a ver a esta problemática que está ahí, que ha estado ahí, pero que ahorita pues ya por fortuna estamos hablando más de ella. Muchísimas gracias a Fátima Parra y a Luis Fernando Carvajal Dávila por habernos acompañado el día de hoy en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:30, vamos a mensajes, regresamos.